He querido, mis hermanos, situarme cerca del confesionario, aquí en el templo de mi convento de Santo Domingo. Y la razón es porque vamos a hablar de las confesiones de San Agustín. Aunque la comparación no es exacta, porque las confesiones de San Agustín no hacen referencia al sacramento de la confesión, sino más bien a una especie de gran testimonio que este santo magnífico, iluminado por la gracia de Dios, regaló a la Iglesia. Este hombre que vivió un proceso de conversión tan profundo, tan sincero y de tanto impacto, pues enriqueció el tesoro espiritual de la Iglesia con numerosas obras, predicaciones, comentarios bíblicos, meditaciones, y entre todas esas obras, quizás la más conocida es precisamente la que lleva por título Confesiones. ¿En qué consiste esta obra? Podemos decir que es básicamente un ejercicio de entrar en sí mismo. De hecho, en el mismo libro de las Confesiones, haciendo referencia a su camino, a su proceso de conversión, San Agustín dice estas palabras que espero estar citando fielmente. Le dice a Dios: tú estabas dentro de mí y yo estaba afuera, y deforme como yo era, me abalanzaba sobre aquellas cosas que sin ti no existirían. Agustín se da cuenta en el camino de su conversión que él ha vivido volcado hacia las cosas. Eso significa que ha estado supremamente atento y prácticamente esclavo de la opinión de la gente buscando la fama, que ha sido esclavo de las riquezas buscando el dinero y siendo víctima de la codicia, que ha buscado los placeres, particularmente los placeres de la carne, hasta volverse prácticamente esclavo de la lujuria. Agustín se da cuenta de que ha estado completamente volcado hacia lo de fuera. Y en las confesiones lo que hace es el ejercicio contrario, es decir, entra en sí mismo. En vez de estar buscando lo de fuera, los placeres o las vanidades del mundo, ahora entra en sí mismo. Y la manera de hacerlo es a través de un recorrido por su propia historia. De manera que las confesiones podemos describirlas como una especie de lectura profunda, intensa, sincera de la propia vida. En esa lectura que él hace de su propia vida y que luego plasma por escrito, aparecen esas preguntas que muchas veces uno teme hacerse. Preguntas que tienen que ver con el por qué y el para qué. ¿Yo por qué hacía tal cosa? ¿Qué era lo que yo quería cuando intentaba tal o cual cosa? ¿Por qué yo rechacé a esta persona? ¿Por qué tuvo tanto poder un determinado ídolo, una determinada persona, un determinado placer? ¿Por qué tuvo tanto poder sobre mí? Esa es la clase de preguntas que gobiernan esta obra. Son las preguntas que uno muchas veces teme hacerse, porque nosotros, lo mismo que Agustín, posiblemente caemos en el error en el que él cayó primero, es decir, estar como volcados hacia lo de fuera, lo que es la fama, lo que es el dinero, lo que es el poder, lo que es el placer. Pero cuando nosotros hacemos el ejercicio de Agustín, encontramos ciertamente nuestra propia miseria, como él encontró la suya. Pero hay algo más bello que encontrar, y es encontrar la paciencia de Dios, la providencia de Dios, la misericordia de Dios. Eso también lo encontró Agustín. Y es ese sobre todo el testimonio que él quiere darnos. No se trata entonces de una simple exhibición que sería como morbosa, una exhibición de sus errores, de sus caídas, de sus pecados, de sus miserias. No, él no es un exhibicionista, él es un testigo. Es testigo de la misericordia, es testigo del poder de Dios, y por eso escribe. Escribe porque al escribir
como en un espejo podemos ver muchas cosas que tal vez no hemos querido ver. Pero escribe también porque a través de su testimonio otras personas podrán también descubrir el poder de la misericordia divina, el poder del amor de Dios, la grandeza de su providencia. Así que las confesiones son al mismo tiempo un ejercicio muy profundo de introspección, pero también un ejercicio de evangelización a través del testimonio. Yo le doy muchas gracias a Dios por este santo que ha sido un verdadero instrumento de la gracia para bendecir a toda la iglesia. Al mismo tiempo, le pido al Señor que cada uno de nosotros descubra bien y descubra pronto el propio camino que Dios ha ido trazando. Porque si Agustín leyó su camino, ahora te toca a ti leer el tuyo. Descubrir ahí cómo Dios ha estado obrando en tu existencia y compartir oportunamente a través del testimonio lo que Dios ha hecho en ti para que muchos más confíen en su amor y en su poder. Amén.